En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. Con este relato nos ofrecen la historia de un sacrificio no consumado. Abraham, hombre fiel y obediente, nos deja toda una enseñanza de enorme importancia. Escuchemos este mensaje. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor
volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Con este bello himno, Pablo nos entusiasma al amor que el Padre Celestial tiene para todos y la gracia de servir en ese amor. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Señor tenía como costumbre subir a los montes para rezar. Esta vez toma consigo al Pedro, a Jacobo y a Juan y suben a un monte, un cerro, Tabor. Y el Señor se pone a rezar. En esto se les abren los ojos a los apóstoles y pueden observar la oración de Jesús. Pueden ver cómo es su oración y pueden escuchar. Jesús rezando invita desde el cielo a sus amigos, por decirlo así, celestiales, que eran Moisés y Elías. Está charlando con ellos sobre su propia pasión, sobre su sacrificio, sobre su entrega, sobre su muerte. Realmente Elías describió la muerte de Jesús y su sufrimiento unos 8 siglos antes que sucediera, con todos los detalles. Y sin duda, allá en el cerro Tabor, en el monte Tabor, Elías, hablando con Jesús en su oración, le está describiendo esa pasión, porque de eso estaban hablando, de esto, que van a taladrar sus manos y sus pies, que van a arrancar su barba, que van a maltratar su espalda, que van a escupir su cara, esos detalles. Y esa oración en compañía de sus amigos, Moisés y Elías, es una oración en la cual el Señor quiere conocer la voluntad del Padre, la voluntad que le pide para que se entregue, para que se sacrifique. Es una oración en la cual el Señor, conociendo esa voluntad, esos detalles de su sufrimiento, recibe esa fuerza, esa fortaleza del Padre para entregarse, para sacrificarse, para hacerse esa ofrenda. Igual en la primera lectura, en un otro monte, el monte Moria, donde un otro personaje, Abraham, también está rezando. En la oración ofrece ese sacrificio muy grande de su único hijo al Señor. Conociendo la voluntad del Padre, le ofrece ese sacrificio. Bien, hermanos, supongo que esa palabra de Dios nos sugiere cambiar un poco estilo de oración para ese tiempo de Cuaresma, porque normalmente nuestras oraciones se concentran en pedimos por eso y por aquello y por esa persona y por esas cosas, esas necesidades, y para que el Señor nos dé, para que nos ayude, para que nos auxilie, para que nos abandone, para que ayude a tal persona. Es pedir y pedir y pedir. Y mirando esa oración de Abraham y la oración de Jesús en el monte Tabor, comprendemos que el Señor nos invita para que por lo menos en este tiempo de Cuaresma, que ya está avanzando, hoy segundo domingo, cambiemos ese estilo de rezar y en vez de pedir, ofrecer al Señor, subir a ese monte de la oración, a esos espacios de oración, de soledad, de quietud, y en ese monte de quietud, de soledad, de oración, ofrecerle en vez de pedir. Ofrecerle nuestro sacrificio, como lo hizo Abraham y como lo hizo nuestro Señor. Se ofreció a sí mismo. ¿Qué sacrificio podemos ofrecer al Señor en nuestra oración? Pues, hermanos,
no necesitamos buscar sacrificios adicionales o extraordinarios. Los tenemos suficiente, los tenemos de sobra, los tenemos de sobra. Cada uno de nosotros tiene suficiente dolor y suficiente sufrimiento, suficiente sufrimiento. Cada uno de nosotros tiene suficientes golpes, suficientes problemas. Y eso es lo que podemos ofrecer al Señor precisamente. Señor, te ofrezco mi edad avanzada, el dolor de mis pies, los ojos que ya no miran tan claro como antes. Te ofrezco mi incapacidad. Señor, te ofrezco mi enfermedad, todavía escondida, todavía nadie sabe de ella, pero ya yo sé y te la ofrezco. Te ofrezco, Señor, ese dolor que me causan mis hijos por sus rebeldías, por su indiferencia. Te ofrezco también ese matrimonio mío, esa pareja mía que se vuelve tan pesado, que se vuelve tan difícil. Señor, te ofrezco mi trabajo, esas 8 horas duras y después otras horas largas de mi trabajo en mi casa con mi familia. Te ofrezco esas manos cansadas. Te ofrezco esa situación tan difícil, tan dolorosa que se creó en mi ambiente de trabajo o donde quiera. Esos son nuestros sufrimientos, estos y tantísimos más. Son nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras cruces, nuestros pesos que tenemos que llevar sobre el monte Tabor para allá ofrecerlos al Señor. La Sagrada Escritura nos pide diciendo para que completemos lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para que completemos lo que falta a los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo completar los sufrimientos de Cristo? Solamente con nuestros sufrimientos. El sufrimiento se completa con sufrimiento. Y es un honor de poder completar sufrimiento de Cristo. Es un privilegio que Dios nos da para que tomemos parte en la obra de salvación, para que nosotros también tomemos parte en la obra de salvación de Cristo, para que nuestros sufrimientos causen la conversión de los pecadores y la salvación del mundo. Es un honor, es un privilegio, pero necesitamos ofrecerlo. En el monte hay una gran diferencia entre este sufrimiento ofrecido y un sufrimiento con el cual te enfrentas tú solo. Te enfrentas tú solo con tu amargura, con tu tristeza, con tu rebeldía, con tus quejos, ¿verdad? Con tus maldiciones, incluso hasta Dios. Es una gran diferencia. En el monte Gólgota hay 2 hombres sufriendo el mismo tormento, a los lados de Jesús. Igualmente clavados en la cruz, igualmente amarrados allá, igualmente sufriendo. Uno de ellos ofrece su sufrimiento al Señor. Señor, yo sufro justamente, recuerda de mí. Y el otro maldice su sufrimiento y maldice al Señor. ¿Qué diferencia? Este entra en el paraíso y aquel acaba en su propia maldición. Cuando Jesús expiró a su espíritu, tembló la tierra y se abrió esa roca de Gólgota entre Jesús y ese ladrón maldito. Se abrió la roca para marcar esa distancia, que se distanció totalmente del que es la vida, del que es la salvación. Se distanció, se perdió. El mismo sufrimiento y efectos tan disparos, tan distantes. Bien. Si lo hacemos, hermanos, lo que nos sugiere esa palabra y lo que trato de sugerirles con esta explicación, si lo haremos, esa oración en la cual consagramos nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros golpes y pesos, esta oración nos transfigurará
nos transfigurará. Porque esta oración, ese ofrecimiento de nuestro sufrimiento al Señor, nos dará una paz, nos dará un sentimiento de ese honor que yo puedo también ofrecer mis sufrimientos, unirlos a sufrimientos de Jesús. Nos quitará ese absurdo del dolor, ese absurdo del sufrimiento. Nos dará la fuerza para cumplir la voluntad de Dios y esa confianza en Dios que cualquier sufrimiento que sucede tiene un porqué, tiene un porqué y que podemos aprovecharlo de esta forma. Pues así, esa oración es la oración que transfigura, que cambia, que después viene esa paz, que uno ya ni se queja, no murmura, no se rebeldia, rebeldia, bien, papiamento. Sí, porque ya está todo ofrecido, porque todos esos dolores ya es una ofrenda entregada. El segundo punto que es también importante para verlo en esa oración que ven los apóstoles, es ellos escuchan la oración y la ven. ¿Y qué ven allá en el monte Tabor? Como dije, y como lo hemos escuchado, ven esa compañía que tiene Jesús en la oración. En la oración lo acompañan dos personajes, Moisés y Elías, sus amigos celestiales, ¿verdad? Y así rezamos nosotros, los católicos. Casi siempre rezamos en compañía de nuestros amigos celestiales, en compañía de San Antonio, en compañía de San José, en compañía de Santa Teresita, en compañía de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porres, en compañía de Ángel Guardador, en compañía de tal o otro santo. Estos de ustedes que son de una edad un poco adulta o más que adulta, todavía mantienen esa costumbre e invocan a sus amigos celestiales cuando rezan, para rezar en compañía de ellos, como lo hizo Jesús, en compañía de Moisés y Elías, ¿verdad? Los jóvenes, lamentablemente, ya han perdido esa bonita costumbre de tener esas amistades en el cielo y rezar junto con ellas, ¿verdad? Consultar con ellas esos momentos difíciles de la vida. Lo perdieron porque hoy en día ya no se impone el nombre del santo en el bautismo, porque hoy en día se inventan los nombres y la juventud ni siquiera está consciente que puede tener una amistad espiritual, ¿verdad? Y tener unos amigos de por vida en el cielo que pueden acompañar a uno, que pueden aconsejar a uno, inspirar a uno. Son unas estrellas brillantes que realmente pues, pueden guiar y acompañar, no solamente en momentos de oración, pero en momentos diarios de la vida. Y el tercer aspecto de esta palabra, ese Santo Evangelio principalmente, es cuando Pedro se siente bien allá en ese monte y dice al Señor, que a gusto estamos aquí, Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice la Escritura así, en realidad no sabía lo que decía. Estaba diciendo una locura. Estaba igualando a Jesús con Moisés y con Elías. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Los 3 iguales.
Para Pedro los tres eran iguales, para los tres las chozas igualitas, ¿verdad? Construir allá en ese monte. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos nuestros. Eso es ese ecumenismo tan raro en el cual se quiere igualar todas las religiones, poner todas las religiones en unas chozas iguales. El Islam, una religión bien perversa, igualita que la Santa Fe Católica. Todo igual, todo bien. El mismo Dios, dicen, el mismo Dios, la misma choza, ¿verdad? La religión judía que rechazó al Mesías, igualita, o choza igualita. La iglesia protestante, herética, con el herético más grande de la historia, Martín Lutero, ¿verdad? Que causó tanto sufrimiento y tanta confusión y tanto caos. Ahora la misma choza, todos son igualmente dignos, todos tienen la verdad, todos tienen el mismo Espíritu de Dios, todos las mismas chozas. Pues estamos viviendo esa confusión. Pero dice la Escritura que Pedro no sabía lo que decía. Y era Pedro. Y Pedro no sabía lo que decía, construyendo esas tres chozas o quisiendo construir esas chozas. Y viene esa nube, en esa nube vivimos nosotros, la nube de confusión, una nube de caos, una nube que obscurece, una neblina que obscurece, un caos, una confusión en nuestra Santa Iglesia también, católica, ¿verdad? Una neblina. Y ahora lo importante para que lo tomemos y nos agarremos a esto. De la nube resonó una voz. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo, obedézcanlo. Es mi Hijo amado. Ninguna choza igual como otras. Es mi Hijo amado. Escúchenlo. A eso tenemos que agarrarnos, hermanos, en esos tiempos de neblina, en esos tiempos de la nube, en esos tiempos cuando Pedro dice, hagamos chozas iguales para todas las religiones. Agarrarnos a esa voz que resuena, es mi Hijo amado, escúchenlo. Pues, si nos confunden, incluso nuestra jerarquía católica, si nos confunden y ya no sabemos por dónde y no sabemos qué por fin es la verdad y cómo actuar, acudamos al Hijo amado de Dios, acudamos al Santo Evangelio, acudamos a la palabra de nuestro Salvador y escuchemos esa palabra, escuchemos lo que dice el Señor Jesús y tomemos esto. Esta es la luz en esa neblina, esta es la guía en esta nube, este es ese timón en ese mar turbulento en que navegamos en estos tiempos. Esta es la palabra que tiene que tener la máxima autoridad para nuestra fe, para nuestro vivir, para nuestras luchas diarias. Nos ponemos de pie, hermanos.